Lo que yo les voy a platicar el día de hoy es una historia. Y es una historia que hemos vivido juntos, de alguna manera, varios de ustedes y nosotros. Y a algunos otros les ha tocado verla un poquito desde afuera, pero a veces vale la pena, más allá de que nos podamos saber parte de la historia de este proceso, vale mucho la pena volver a contar qué sucedió y por qué creemos que ha sucedido. En 2009, 2010 aproximadamente, nos hicieron una pregunta en Coneval y fue: ¿cuántas evaluaciones externas hay en las entidades federativas? La respuesta no la teníamos. También en ese momento nos hicieron otra pregunta semejante: ¿cuántos programas sociales hay en las entidades federativas? Y tampoco teníamos la respuesta en esos momentos. Cuando empezamos a ver qué había de evaluación en los estados, encontramos 5 evaluaciones externas. En las 32 entidades federativas 2009-2010, solo encontramos 5 evaluaciones externas. Eso es lo que había. Esa era la producción de evaluaciones y de investigación, de alguna manera, asociadas a estos temas, obviamente, que había en los distintos portales de cada una de las entidades federativas. En el último recuento, 2017-2019, más o menos, ¿cuántas evaluaciones externas creen que tienen las entidades federativas públicas? ¿600? Se fue muy arriba, Un poquito más abajo. Necesito que 68 personas de ustedes levanten la mano y lo multipliquen por 5 deditos cada uno. 341 evaluaciones externas son las que se encontraron en el periodo 2017-2019. Públicas, evaluaciones externas que están en los distintos portales de las entidades federativas. Ahí están. Son trabajo que ustedes han hecho. Pasamos de un periodo donde teníamos 5 solamente a 341. ¿Qué ha pasado en ese proceso? ¿Cómo se logró eso? ¿Cómo pasamos de 5 evaluaciones externas a 341 en este, pues más o menos, periodo de 6, 7 años de producción de información? Porque ese es trabajo que ustedes han logrado de alguna manera. Las áreas de evaluación y la gente que ha estado promoviendo ese tipo de ejercicios han logrado tener este cúmulo de instrumentos de monitoría y evaluación. Y este dato solo es de evaluaciones externas, tanto de sus programas como también ahora de los fondos del ramo 33, que bueno, vale la pena recordarlo. Y si hay algún auditor por aquí, que seguramente me ha escuchado antes, yo creo que nuestros amigos auditores han estado sesgando la política de evaluación de alguna manera. Porque hay una presión constante por pedirles que hagan evaluaciones a ustedes cuando hay un esquema y hay un marco de evaluación donde las coordinadoras de sector tienen mucho que hacer en este proceso. Entonces ahí algunos de ustedes ya lo han estado experimentando, lo vimos hace varios años, pero dijimos, ojo, porque este proceso les puede quitar los pocos recursos que ustedes tienen para evaluar sus programas, los programas del Estado, los programas que le interesan a sus secretarios, a su gobernador, a su gobernadora, etcétera, por empezar a revisar y a evaluar fondos del ramo 33, que tienen un mecanismo de evaluación, que es también importante también evaluarlos, ojo, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que no es importante, sí es importante evaluarlos, pero eso ha generado un poquito que ustedes, en lugar de evaluar sus programas, los programas del Estado, se vayan a evaluar los fondos del ramo 33, que tienen un esquema y un marco de evaluación también ahí. Pues esa es la historia, pasamos de 5 a 341, ahora, ¿cómo lo hicimos en este proceso? En ese entonces no teníamos la respuesta, dijimos, bien, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos un objetivo. Queremos conocer con cierta claridad cuántos y cuáles son los instrumentos de monitoría y evaluación que hay en las entidades federativas. Pero no solo eso, queremos que este proceso sea comparable a través del tiempo y nos permita, ojo, tener una primera etapa de madurez en el proceso de evaluación. No podemos entrar con todo en todos los lugares. De hecho, con muchas pláticas con ustedes, justamente lo que hemos resaltado, ¿no? En estos procesos de cómo inicio los esquemas de evaluación.
Inicia con los que se dejen, inician con los que tengan incentivos, con los que quieran, ¿no? Con algún piloto, etcétera. Hemos platicado muchas opciones en ese sentido. Entonces necesitábamos un piso de esquemas de instrumentos de monitoría y evaluación que nos permitieran las entidades federativas poder construir y que nos permitieran el día de mañana tener un andamiaje y una estructura mucho más sólida para producir y generar evidencia. También requeríamos que este proceso fuera comparable a través del tiempo. Queríamos que esta metodología nos permitiera conocer avances y conocer quién está avanzando, por qué está avanzando, quién retrocedió, por qué retrocedió, etcétera. Era parte del proceso que estábamos buscando de generación de información. Y hoy, ustedes ya vieron por ahí, es la quinta ocasión que generamos ese instrumento y tenemos unos avances bien interesantes, pero también tenemos unos retos bien importantes para lo que viene, y es justo también lo que voy a platicar en la segunda parte de esta presentación. ¿Qué viene a raíz de esto? En esto que estábamos teniendo un objetivo, que estábamos queriendo un instrumento comparable a través del tiempo, un piso mínimo, una primera etapa, es decir, como el primer semestre que íbamos a cursar en este proceso, en esta carrera por impulsar los instrumentos de monitoría y evaluación para mejorar las políticas públicas. También era bien importante para nosotros el proceso. Y esto es bien relevante porque la información que nosotros usamos proviene inicialmente del punto 1, del ejercicio ciudadano. No queríamos que esta información fuera entre ustedes y nosotros solamente, ¿no? Que esta información fuera de lo que Coneval les pregunta y ustedes le responden a Coneval. No, si nos hubiéramos quedado solo con eso, hubiera sido mucho más complicado para la ciudadanía poder utilizar esta información o poder encontrar dónde están los indicadores, dónde están las evaluaciones, o bien otras secretarías de su mismo estado, ¿no? Que pudieran tener acceso a esta información. Sin embargo, consideramos que sería muy bueno, además de preguntarle a los ciudadanos, además de hacer un ejercicio simulado, ¿no?, de los ciudadanos y ver qué están encontrando en sus páginas, ojo, en sus páginas, era también preguntarles a ustedes. Y el mecanismo tradicional ha sido preguntarle al gobernador, oiga, gobernador, vamos a hacer este ejercicio, defínanos un enlace. Y el gobernador nos define un enlace, y con ese enlace hemos interactuado para poder desarrollar este producto. Ese es el segundo elemento que está ahí. Consultarles a ustedes de todos esos reactivos que tienen y en dónde lo tienen. Obviamente que en la respuesta no me digan, sí, sí lo tengo nada más, sino también, como ya lo saben, pues que nos digan en dónde está, aquí está, mira, este es el documento, esta es la liga, este es el sistema, etcétera. Además de eso, hacemos una búsqueda nosotros directamente. El equipo de Coneval se mete a conocer cómo han cambiado sus portales, qué información tienen, cómo la tienen, si le hicieron alguna novedad, alguna innovación, etcétera, y ver qué más cosas han quitado también y qué cosas han ido agregando. Y obviamente, todas estas tres fuentes de información nos sirven para integrar el índice, para integrar esta base de datos que tenemos ya pública, que ahorita ya la pueden consultar en la página del Coneval, y también están las fichas por cada uno de los estados. Y a partir de ahí generamos este índice, y es la quinta ocasión que lo hemos generado. Ahora, ¿qué hemos encontrado? Les platico otra vez la historia con unos instrumentos distintos. ¿Cómo pasamos de 5 a 341? Bien, si graficamos, esto se lo presenté hace 2 años, pero quiero mostrarles la nueva historia. ¿Cuál es el nuevo eslabón que completa esta historia? Si graficamos, por un lado, el componente normativo y el componente práctico, ojo, aquí ya, ¿no?, estoy asumiendo que ya todos ustedes saben cómo se conforma este índice. La mayoría estaba concentrada justamente en esta parte, casi en el tercer cuadrante. Pocos elementos normativos, pocos elementos prácticos. Recordarán que desde ese entonces decíamos, oigan, vale mucho la pena favorecer a aquellos estados, aquellas entidades federativas que sin estar obligados han hecho ejercicios de monitoría y evaluación. Y por aquí destacan varios de los estados. Ojo con esos estados, ¿eh? ¿Por qué? Porque están convencidos del instrumento, están convencidos de la necesidad de tener ese tipo de herramientas y de la utilidad que les pueden generar a sus gobernantes. Y esta fue la historia de 2010. Así arrancamos básicamente con esta medición. Y esto fue cambiando. Primero tuvimos un avance muy heterogéneo. Cada quien ha avanzado como ha podido, como han podido buscar sus distintos arreglos institucionales. Más adelante me refiero a eso.
Esto es bien importante. Cada uno de ustedes se enfrenta a retos distintos a pesar de que estamos impulsando el mismo tema. La forma en cómo cada uno de ustedes puede o no tener evaluaciones externas de los programas relevantes del gobernador o de los programas prioritarios del Estado es muy diferente. Tienen que librar distintas batallas cada uno de ustedes. A veces pasan por un secretario, a veces pasan por más de un secretario, a veces pasan por desarrollo social, por finanzas, etc. Son distintos arreglos o vías que ustedes han ido buscando para impulsar ese tipo de instrumentos. Por eso, esa es parte de lo que explica el avance tan heterogéneo que se ha tenido en este proceso. Y yo creo que es natural, creo que es necesario y es válido que cada uno de ustedes busque la propia ruta que les interesa. Les he dicho a otros países, México es un gran laboratorio del impulso a la evaluación, porque hay 32 ejercicios totalmente independientes ajenos, a pesar de que pueden conocer experiencias, de cómo buscar y cómo impulsar ese tipo de estrategias. 2015, una cosa bien interesante. Básicamente, ya muchos estaban concentrando en el primer cuadrante. Todavía algunos estados que se nos quedaron un poquito rezagados en este proceso, pero ya había un avance importante que todos estaban en el primer cuadrante, todos superaban la media de alguna manera, tanto en el componente normativo como en el componente práctico. Ahí se estaban moviendo la mayoría de ustedes. 2017, pues además de que todo el mundo estaba en el primer cuadrante, no solo eso, sino ya empezaban a ver un grupo que estaba concentrándose en la parte superior derecha. Los demás estaban todavía en la parte intermedia, había un grupo grande en la parte intermedia, ya había un grupo que estaba despegándose. Ojo, hay una cierta brecha en este proceso, ¿no? Y algunos estados que todavía se nos fueron quedando rezagados, ¿no?, en este proceso, pero eran poquitos. Cuando vimos esto hace 2 años, dijimos, oigan, pues 2019 no está tan lejos, échenle ganas, podemos avanzar, ¿qué tal que todos nos movemos al primer cuadrante? Y ese era el reto. Ese era el reto, movernos todos al primer cuadrante, y poder, digamos, liberar los términos medios en monitoreo, en tanto en la parte normativa como en la parte práctica. ¿Qué sucedió? ¿Creen que todo el mundo se quedó allá? ¿O todavía hay algunos rezagados? Esto fue lo que pasó. Este es el último dato. No todos estamos en el primer cuadrante. Ojo, no todos estamos en el primer cuadrante. Sí es cierto que hay una mejor cultura de la evaluación, es cierto que hoy todas las entidades federativas tienen instrumentos de monitoreo de evaluación, todas han podido avanzar, eso es muy cierto. Sin embargo, no todos han librado esa parte intermedia, ¿no?, esos puntos básicos. Ojo, estábamos hablando al principio que todo este proceso es la primera etapa del impulso al monitoreo de la evaluación. Es como el semestre 1, ¿no? Hacia allá nos estamos moviendo. Pero otra cosa bien interesante de este proceso, este grupo que está acá. Y hay el número que está, el grupo de entidades federativas que están en la parte superior derecha, cada vez está más cohesionado. Es decir, este índice está llegando a su agotamiento, o básicamente llegó a su agotamiento. La mayoría de ustedes, más allá de tener una calificación aprobatoria, ya tienen un gran avance en los instrumentos de monitoreo de evaluación. Ya tienen las bases mínimas para poder despegar a un sistema de monitoreo de evaluación. Ojo, las bases mínimas para poder transitar a la construcción de un sistema de monitoreo de evaluación. Todavía tenemos algunos estados que nos están quedando un poquito en la línea, que hay que ver qué podemos hacer con ellos directamente. Y ahorita también voy a explicar por qué razones creemos que han estado sucediendo este tipo de cosas. Esperábamos que para esta medición ya todo el mundo estuviéramos en el primer cuadrante, todos. Todavía no, ¿no? Tenemos un reto ahí importante. Este es el ranking. Así vamos. Esto que ustedes ven aquí en la gráfica, pues está aquí traducido en barritas nada más. La primera barrita, o la barrita al lado derecho, es el dato inicial, 2010-2011, y, ¿no?, la barra más alta es la barra del último dato del cambio 2017-2019. Como ustedes pueden ver, bueno, no sé si lo alcancen a ver,
hay un grupo que está entre los 90 para arriba, hasta el 99. Y hay otro grupo que está entre el 81 y 86, básicamente, ¿no? Es el segundo grupo que está en seguimiento. Y hay otro grupo que está un poquito todavía más rezagado, ¿no? Casi todos libraron o pasaron de panzazo, todavía hay algunos que se nos quedan por acá, pero que históricamente han estado por ahí. También es otra cosa bien interesante, ¿no? Varias cosas a destacar en esto. Uno, evidentemente, felicidades a Jalisco, porque por tercera misión consecutiva se mantiene en el primer lugar. Y es bien interesante echarle un ojo a Jalisco, porque ha pasado por un par de cambios administrativos. O sea, el cambio en la administración, de alguna manera, han podido mantener y generar los mismos o más instrumentos de monitoreo y evaluación. Y eso es interesante y eso vale mucho la pena explorarlo. Pero también es muy interesante otros casos como los amigos de Hidalgo, que vean este cambio tan grande que tuvieron de 2011, ¿no? Que también lo tuvo Morelos, ¿se acuerdan? En la medición pasada. Y también Tlaxcala, que casi no viene, pero aquí están. Estos cuates también le echan muchas ganas, ¿no? Y también han cambiado mucho en este proceso. Y varios más de ustedes que pueden ver, ¿no? Algunos cambios también bastante grandes, excepto en algunos estados que todavía nos cuesta un poquito más de trabajo, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Que es Guerrero y Michoacán, ¿no? Están muy parejitos a como iniciaron, ¿no? Y también Chiapas, a como iniciaron. Es decir, estamos pasando todos al primer cuadrante, estamos todos teniendo calificaciones bastante buenas en general, ¿no? Ahora, si empezamos a desmenuzar qué hay de dentro de este índice, recordarán que está compuesto por varios elementos. En este proceso hemos visto un crecimiento importante en la parte normativa, es más, hasta cosa rara, ¿no? Muy sostenida, casi en promedio 10%, ¿no? Del cambio que han tenido entre una medición y otra. Ha sido muy sostenido el avance normativo, a pesar de que es lento, ha sido sostenido en este proceso, y eso es importante, digamos, está muy bien, porque esto deja las bases y esto sienta proceso de institucionalización de las normas, de lo que hay que hacer. Así que el día de mañana, esté quien esté, estemos nosotros, esté alguien más, sabe que tiene que cumplir con una norma y que tiene que hacer indicadores, generar matrices, generar evaluaciones externas, publicar su PAE, que va a venir el auditor y le va a preguntar, o que va a venir alguien más y le va a estar cuestionando, ¿no? Hay una base normativa que señala qué es lo que hay que hacer en este proceso. Y por aquí tenemos obviamente Oaxaca, Estado de México, Morelos, Jalisco e Hidalgo, que son los que destacan más en este componente normativo. Y tenemos por ahí retos todavía en Baja California Sur, Sinaloa, Chiapas, Nayarit y Michoacán, que son los que están quedando un poquito más rezagados. Pero ojo, la calificación promedio, si la ponemos de 0 a 100, están en 86. No está nada mal, no está nada mal. ¿Nos hubiera gustado sacar 100? Claro que sí nos hubiera gustado sacar 100. Pero bueno, salimos con una calificación aprobatoria, 86. Esa fuera nuestra calificación del semestre, de alguna manera, ¿no? Sacamos un 86 y hay que seguir a la siguiente etapa. En el componente práctico, ya lo habíamos platicado, lo habíamos detectado antes, tuvimos un saltito por ahí, ¿no? Entre 2015. Chiquito, pero ahí estuvo. Y después recordamos en ese entonces que era, oigan, es bien importante que no se les olvide hacer evaluaciones, que no se les olvide hacer ejercicios prácticos. Ya avanzaron en la norma y está muy bien, pero ahora hay que implementarla. Ahora hay que publicar y producir sus indicadores, hay que publicar y producir las evaluaciones, etcétera. Y creo que de alguna manera ese anuncio y ese tipo de insistencia ayudó, porque se mantuvo el crecimiento de generación de elementos prácticos de monitoreo y evaluación. Destacan obviamente Jalisco, Hidalgo, Guanajuato, Nuevo León y Yucatán. Chiapas, Michoacán, Guerrero, Sinaloa y Coahuila se nos quedaron un poquito rezagados en la parte práctica. Ojo, en la parte práctica. Es decir, publicar y sacar los instrumentos que están normados. Si dice que hay un PAE, saquemos el PAE. Si dice el PAE que hay que hacer 5 evaluaciones, 6 evaluaciones, de los que ustedes digan, hay que hacerlas. Y si no, hay que justificar qué pasó en ese proceso, de por qué no se tuvo esa información, ¿no? Entonces así vamos. Si la calificación igual, sacáramos cómo nos fue en esta materia, sacamos 79.7, casi 80, casi 80. No suena tan mal, ¿no? No sacamos el 100 de nueva cuenta, ojo, no sacamos el 100, todos estamos un poquito lejos del 100, pero tenemos una buena calificación de avance en esos procesos. ¿Nos hubiera gustado que fuera 100? Por supuesto que sí, es más, que fuera de 90 para arriba, se hubiera visto más elegante esa calificación.
pero vamos bien en este proceso. Ahora, me falta una lámina por acá, ¿no? Creo que me la salté, muchachos. Ah, no. Bueno, debe estar escondida seguramente y después se las platico. Ahora hago otro recuento. ¿Qué pasó con los estados que iniciaron en 2011 en el top 10? Los 10 estados con mayor avance en 2011. Con todo este andamiaje, con todo este conjunto de instrumentos, estas buenas prácticas compartidas, los seminarios, el impulso, la capacitación, etcétera, uno hubiera esperado que todos, más o menos, hubieran crecido. Ese es el ranking, obviamente, ¿no? Si hubiéramos puesto en calificación, todos crecieron, ¿no? Pero que todo el mundo hubiera avanzado, que nadie hubiera quedado tan rezagado. Estamos del 1 al 31, ¿no? Y en este proceso vemos el crecimiento de Jalisco, que es importante. Vemos también la evolución interesante de Oaxaca, que a pesar de esta caída tiene una recuperación importante. Vemos también casos como Guanajuato, que como al ser un ranking y al demás, donde todo el mundo va avanzando, ellos han ido avanzando, pero también de manera sostenida. Se han mantenido básicamente en los primeros lugares. Vemos algunos otros casos donde no les fue igual la historia, ¿no? A los amigos de Aguascalientes, de Guerrero, de Michoacán, se nos fueron cayendo un poquito, se nos fueron rezagando. Es decir, el resto de los estados los fue rebasando, ¿no? Sí mejoraron en calificación, pero relativamente el resto de los estados los superaron por mucho, ¿no? Nuevo León tuvo una caída sostenida y después tuvo una recuperación, casi en la última medición, ¿no? Ahora, la otra historia, ¿qué pasó con los estados que estaban abajo? Hidalgo, nueva cuenta, por eso justamente un premio de Hidalgo el día de ayer fue este crecimiento tan importante y sostenido que ha tenido el estado de Hidalgo. También Morelos, ya lo veíamos desde la misión pasada, tuvo un incremento importante. Veracruz se nos cayó en el camino, iba con una tendencia bastante positiva. También San Luis Potosí se nos cayó. Tlaxcala, digamos que se nos mantuvo, ¿no?, en este proceso. Y ha habido algunos otros compañeros que sí se mantuvieron por aquí un poquito y después repuntaron, ¿no? Sinaloa, bueno, más o menos se mantiene. Durango iba muy bien, ¿no? Digamos un poquito menos creciente el incremento y ha tenido un bajón importante, ¿no?, en este proceso. Esto es importante, reconocer estas trayectorias y ver qué es lo que está pasando. Les decía a ustedes, cada uno de ustedes es un laboratorio en sí mismo que busca cada quien de manera independiente cómo impulsar los instrumentos de monitoría y evaluación, cómo mantener el uso de evidencia para mejorar la política pública. De alguna manera lo que estamos haciendo al impulsar este tipo de instrumentos. Entonces, estas historias son importantes reconocerlas porque nos ayudan a entender mejor qué está pasando y cómo podemos reforzar lo que nos toca reforzar y en la siguiente medición. Esta es la otra lámina que les quería mostrar. Cuando hacemos el zoom a cada uno de los elementos, del índice, decía, ya en calificación vamos muy bien, en general tenemos un 80% de avance, pero cuando lo desmenuzamos, hay todavía algunas que están un poquito rezagadas, más allá del 70, que es una buena calificación, pero ¿en qué están más rezagados? ¿En qué tenemos más rezago en este proceso de impulso de monitoría y evaluación? ¿En la transparencia del presupuesto? Todavía nos cuesta encontrar y es difícil que se publiquen en las páginas cuánto presupuesto tiene cada programa, cuánto presupuesto hay para cada uno de sus ejercicios, etcétera. También este tema es fundamental. Ese tema es fundamental. Las áreas de evaluación han crecido, es cierto, se han mantenido algunas de ellas, algunas se han transformado, etcétera, pero seguimos sin tener mucha claridad en las funciones y en las atribuciones que tienen estas áreas. Ese es parte del reto. Hay un avance importante, tiene un 77% de avance, casi 78%, pero aún así es de los elementos en todo el ranking donde un poquito más rezago tenemos. Estos son los dos elementos que hay que reforzar de manera un poquito más prioritaria. Bueno, y obviamente ligado a qué cosas incluye el monitoreo, qué cosas incluye la evaluación, qué tipos de evaluaciones, cada cuándo se entregan, etcétera. Todo ese tipo de preguntas y reactivos que están en el diagnóstico son los tres elementos un poquito más rezagados, ¿no?, en este proceso. El avance mayor está en la parte normativa, muy impulsado, yo creo que desde la misma federación, desde la Ley General de Desarrollo Social, el trabajo que se está haciendo ahí, ¿no?, de la Comisión Nacional y muchos de ustedes para tener
mejor claridad en la Ley General de Desarrollo Social o su equivalente, etcétera. Pues muy bien, hasta aquí, básicamente lo que ha pasado con el diagnóstico, lo que ha pasado con este primer semestre, cómo nos fue en las distintas materias, dónde tenemos un poquito más de rezago, dónde podemos mejorar más, etcétera, etcétera, ¿no? Este proceso, de alguna manera, decía yo, está llegando a su agotamiento. Lo vamos a seguir manteniendo porque es importante mantener esta medición y ver el comparativo, ¿no? Nos gustaría que en la siguiente medición, ahora sí, todos estemos en el... Obviamente el tema de monitoría y evaluación ha estado separado en algunos de ustedes, ¿no? Cuando creemos que es un elemento que debe de ir junto. Ojo, puede estar al final de cuentas separado, pero con vínculos y con este arreglo institucional claro de qué haces tú, qué hago yo, cuándo lo haces tú, cuándo lo hago yo, etcétera. Porque si no, terminan en ser en dos polos totalmente distintos que no se hablan en ningún momento y no se retroalimentan en ningún momento. Y eso está limitando justamente lo que queremos hacer con todo este proceso. Pues ya nos arreglamos. Tú haces esto y yo hago esto y nunca nos vemos. Ese no es un arreglo. Eso no es un intercambio de información. Eso no va a fluir en los mecanismos y en la generación de información para poder mejorar las políticas públicas. Es más, el riesgo potencial de contradicción es mucho mayor. Es mucho mayor. Y entonces, ¿a quién le hago caso? A finanzas que me dice esto, a planeación o a evaluación o a desarrollo social que me dice esto otro, y etcétera. En un principio creíamos que entre más mejor, que entre más actores impulsando esto era más favorable porque esto nos iba a ayudar a impulsar esto. Pero no, entre más peor, porque no nos ponemos de acuerdo, porque nos ponemos el pie unos a otros, porque pues ya lo hizo aquel, ahora yo no me voy a quedar atrás. O sea, esa competencia sana incluso no se ha generado, ¿no? Entonces esta regla institucional nos está limitando mucho en este proceso de construcción de monitoría y evaluación, sobre todo en el uso de la información. El entorno político y social. Obviamente la buena práctica acá es hacer que esto perdure a través del tiempo. ¿Cómo? De muchas maneras, de la parte normativa, con el arreglo institucional, con cierto conjunto de arreglos o de pactos, etcétera. Pero hacer que esto perdure a través del tiempo, ¿no? Se vale, creo, de alguna manera, hasta cierto punto, pero puede haber un reenfoque. Que algunos estados, por ejemplo, en alguna ocasión me dijeron, oye, Edgar, este rollo que ustedes traen está bien interesante y todo, pero sabes que aquí tenemos una bronca. En este estado tenemos una bronca y es el tema de la inseguridad. Así que el desarrollo social lo vamos a dejar un poquito de lado y hasta que no se calme el asunto de la inseguridad no vamos a meternos en estos temas. Y se acabó. Se paralizó por varios años todo este proceso de información, cuando el desarrollo social no se puede quedar de alguna manera ajeno a todo esto. Pero el entorno político y social importa. Los cambios de repente de secretarios, el impulso de los secretarios es importantísimo. Varios secretarios están acá, varios secretarios estuvieron ayer, estuvieron incluso en el reconocimiento y eso es muy bueno. Está muy bien que vengan, ¿no? Y que nos ayuden a impulsar esto, porque justamente es lo que nos ayuda. Pero a veces también lo que ha venido en este proceso es que estos cambios tan recurrentes van complicando la perdurabilidad de los instrumentos de monitoría y evaluación. Un elemento constante, ojo, ha sido el cambio de gobierno, ¿no? En este proceso, de todos los cambios que hemos tenido, obviamente, por un lado hemos visto que las entidades federativas que disminuyen su calificación, en estos que coinciden estos cambios han sido cada vez menor. Pasamos de 13, 11, 8, un poquito cada vez menor, ¿no? Los que disminuyen su calificación. Pero de esos, los que han tenido elecciones, se han mantenido. Y obviamente, a lo mejor la siguiente medición es el 100% de este proceso. O sea, el cambio de elección, el cambio de gobierno, sigue siendo un factor relevante, donde altera muchos de los instrumentos de monitoría y evaluación. Transforma, quita, elimina, ¿no? Etcétera. Excepto Jalisco, porque decía que es bien interesante echarle un ojo a Jalisco. A pesar de 2 cambios de administración, los instrumentos de monitoría y evaluación han ido en aumento en este proceso. Y son poquitos los estados que han logrado este ejercicio. Capacidades institucionales, en 2. La buena práctica está centrada en 2 elementos fundamentales: recursos humanos y sistemas de información. Obviamente recursos humanos, personal capaz, ¿no? Suficiente, es bien importante, suficiente, y esto siempre ha sido un debate. La permanencia del personal hemos visto también que es una muy buena práctica. Si bien no hay un sistema de carrera en este proceso, sí ayuda mucho justamente a la generación de información. Jalisco es uno de ellos, ojo, Jalisco es uno de ellos.
los sistemas homologados y compartidos por las distintas dependencias al interior del Estado. Son las dos buenas prácticas. En cambio, ¿qué vemos? ¿Qué vemos en este proceso que tenemos en las entidades federativas? Una alta rotación, sigue habiendo una alta rotación, ¿no? Del personal técnico que está trabajando y capacitándose en estos temas, es decir, de ustedes. Vemos también, obviamente, que siempre falta gente, ¿no? Es más, insuficiente en el sentido no solamente de tener más personal, sino también de que en ocasiones los otros componentes han ido afectando a esto. Es decir, los otros componentes, a veces hay un cambio normativo y a ustedes, a las áreas de evaluación, les cambian el nombre, les agregan funciones. Y lo que termina pasando en este proceso es que las mismas 5 personas, 3 personas, 2 personas que antes se dedicaban a la evaluación, hoy se dedican a otra cosa. Hoy están haciendo casi funciones de la misma secretaría en la que están, ¿no? Sin necesidad de dedicarse a estos temas de mentoría y evaluación, que la lógica inicial era otra, ¿no? Y que son a lo mejor las mismas 3 personas, ojo, las mismas 5 personas, etcétera. Simplemente que ahora están también compartiendo su tiempo y su esfuerzo en otro tipo de funciones que no son estrictamente estas. Los sistemas de información, obviamente, es el gran rezago básicamente de todos los elementos. No son homogéneos, son de algunas partes solamente, las bases están muy fragmentadas, o las hacen en un tiempo y después se destruyen, ¿no? O se pierden en el cambio del secretario, dejen ustedes de la administración. Con el cambio del secretario, se va el secretario o la secretaria y se acaba ese padrón de beneficios que ustedes estaban impulsando. Es una cosa, es un reto bien complicado en este proceso, ¿no? La vinculación de actores, y está también relacionado un poquito con los componentes anteriores, ¿no? La buena práctica, obviamente, es cómo buscamos fortalecer la participación de los actores en la entidad. Ojo, en la entidad. ¿Cómo logro que el secretario de Educación o secretaria de Educación se sume a este esfuerzo? ¿Cómo logro que el secretario de Salud o la secretaria de Salud se sume a ese esfuerzo, ¿no? ¿Cómo logramos que más actores dentro del Estado usen la información que estamos generando? En el municipio, en el Estado, ¿cómo logro que este padrón, que ya le echamos muchas ganas y que ganó el reconocimiento de Coneval, etcétera, logre que también lo usen otras secretarías y que estén generando esta información? Esa es la buena práctica. ¿Qué hemos encontrado? Y aquí obviamente hay claroscuros, ¿no? Hay cosas importantes, valiosas, pero también hay otras que siguen siendo un reto. Por un lado vemos la creación de consejos técnicos o ciudadanos. Es un acierto, ojo, es un acierto. Sin embargo, vemos que todavía faltan elementos, faltan incentivos básicamente para lograr que funcione. Desde aquellos casos donde son más complicados, que son honoríficos, y la carga de trabajo para el ciudadano es abismal, y por lo tanto el incentivo a apoyar y demás se va viendo cada vez limitada, ¿no? Otros casos donde participan ocasionalmente, ¿no? Y no se involucran justamente en los procesos, etcétera. Digo, ustedes conocen muchos más sus propios consejos y podrían hacer un análisis crítico de si funciona o no funciona, ¿no? O por qué sí funciona o por qué no funciona. Los distintos convenios de colaboración que ayudan son importantes, pero se quedan limitados o se quedan solamente en un punto en el tiempo. O bien es una buena foto y después no se traduce en actividades concretas. La red de estados es un buen ejercicio, pero están viendo hacia afuera. Faltaría complementarla con una red al interior de su estado. Se hablan más con otros afuera que con ustedes mismos adentro. Y eso limita mucho los procesos de generación de información. Obviamente estas vinculaciones que se han ido logrando en este proceso son temporales, ¿no? Hacemos un pacto, logramos una red institucional no sostenido en el tiempo en este proceso, ¿no? Y se acaba cuando se va alguien importante en el equipo o cuando simplemente se acabó ese producto en particular, etc. Necesitamos buscar una mayor vinculación con otros actores dentro de la entidad. Este es un sistema de mentoría y evaluación que ayuda a mejorar las políticas públicas del Estado, de todo el tema de desarrollo social. Involucra a educación, a salud, a vivienda, etc. Y hemos platicado incluso que justamente este proceso, algo que nos puede ayudar a fortalecer todo esto, es la estrategia de combate a la pobreza. Es un elemento unificador y que da una pauta para buscar muchos de esos componentes, ¿no? De alguna manera. Bien, platicamos cómo nos fue en el índice, por qué sí, por qué no. Vimos un poquito qué viene, que son este nuevo índice, esta nueva medición con estos 5 elementos. Vimos las buenas prácticas y los retos que tenemos hoy en día en las entidades federativas.
y que hay en general en los sistemas de monitoreo y evaluación, tanto en México como en el mundo, ¿no? Y estos retos hay que buscarles una solución. Esto es lo que vamos a estar haciendo para las siguientes mediciones, además de tener el diagnóstico original, para que nos ayude a ver un poquito qué está pasando y ojalá en la siguiente medición ya estemos todos en el primer cuadrante y podemos superar e intercambiar algunos puntos de vista de buenas prácticas sobre estos 5 elementos que estamos viendo en el nuevo diagnóstico. En resumen, ¿qué vemos un poquito hacia adelante? Uno, que falta lograr que estas normas de distintos ámbitos sean complementarias. Es decir, cómo al interior del Estado, incluso la Federación, que tenemos un reto importante, sobre todo con los amigos de la auditoría, y de ramo 33, ¿cómo logramos que estas normas, ¿no?, sean complementarias y sean más claras? ¿Qué te mandata a ti? ¿Qué me mandata a mí? ¿Cuándo tú? ¿Cuándo yo? Etcétera. Esa claridad normativa nos va a hacer la vida más fácil a todos, a todos, ¿no? Obviamente articular las áreas que están participando. Está bien, se vale que sean 2, 3 áreas las que el Estado considere convenientes, ¿no? Pero hay que buscar un mecanismo articulado que permita intercambiar la información y que permita ver qué hace cada uno de los actores en el Estado. Obviamente seguir fortaleciendo las capacidades del personal, seguir fortaleciendo los sistemas de información, que es el gran reto, y que permitirá justamente fomentar el uso de todo lo que estamos generando, el uso de la información que estamos produciendo. 341 evaluaciones externas nos encontramos entre el proceso 2017-2019. Hay un gran cúmulo de conocimientos que ustedes han generado. Cómo se lo hacen llegar al actor relevante, cómo se lo hacen llegar a los distintos secretarios y cómo se puede traducir esto en mejoras concretas de los programas. Y obviamente profundizar en el intercambio de experiencias, y yo quiero decir un poco priorizar de alguna manera al interior de la dependencia, al interior, perdón, del Estado, entre dependencias. ¿Cómo buscamos nuevos mecanismos para que las distintas áreas de evaluación tengan mejores vínculos con salud, con educación, con vivienda, con finanzas, etcétera? Porque eso es lo que va a potenciar el uso de la evidencia, ¿no?, y el uso de la información. Y eso es justamente lo que vamos a estar desarrollando. Y bueno, antes de irme más bien, quiero felicitarlos justamente por todo el ejercicio que han estado haciendo, por todo este proceso que hoy tenemos en las entidades federativas, gracias a ustedes, gracias justamente al trabajo que ustedes han hecho. Hoy todas las entidades federativas han avanzado en el diagnóstico, tenemos nuevas, mejores y más herramientas de monitoreo y evaluación. Tenemos una calificación más que aprobatoria, bastante satisfactoria en muchos de los rubros. Sí tenemos retos, como lo vimos, que tenemos que seguir trabajando, tanto federación como estados. Muchos de esos mecanismos vamos a irnos retroalimentando y vamos a irnos ejerciendo cierta presión de la sana para poder impulsar este tipo de ejercicios, ¿no? Y bueno, hasta aquí, muchas gracias y continuamos con el seminario.